con todos ustedes compartiendo este tiempo de más que política, debate político. Don Iván, tiene usted la palabra. Bueno, coincidiendo con Pepe, la situación económica es la que es y es bastante mala, ¿no? Pero, sin embargo, sí que yo soy más optimista, ¿no? Me parece que la recuperación económica va a ser en España, y especialmente en Canarias, más rápida que en otros sitios, ¿no? Precisamente por la dependencia del turismo, ¿no? Fíjate que los primeros fines de semana que, ¿no?, la gente se ha sentido libre, ¿no?, como decían, ¿no?, ese grito de libertad y demás, que ha animado a un montón de gente a salir a la calle a festejarlo, pues se nota que hay ganas de celebrarlo, de viajar, de retomar, de hacer las cosas que no hiciste y tal, y para eso Canarias es un destino de los mejores del mundo, ¿no? Ahora mismo está Fitur en Madrid, ¿no?, que hacía 2 años que no se celebraba, y con bastante éxito, ¿no?, en las primeras jornadas, ¿no? Yo creo que sí, y además, yo que trabajo en el sector de la construcción, que viví primera línea, ¿no?, la crisis económica del 2008, que aquí llegó hasta 2010, 2014 casi prácticamente, y fue devastadora, y en este caso no la estoy viendo. El sector de la construcción se ha mantenido y ha equilibrado algo la economía canaria, que siempre que viene un periodo de crisis pues exhibe sus carencias, ¿no? Y todo el mundo se llena la boca diciendo que hay que cambiar el modelo productivo y tal, todo ese mensaje enlatado a veces, ¿no?, que suena viejo pero que nadie hace nada. Es decir, también es un momento de pensar en eso, ¿no? Y no hay ninguna iniciativa al respecto, más que ideas que son muy a largo plazo, ¿no?, o horizontes que se plantean. El presidente del gobierno nos hablaba antes de ayer del plan 2050. Sí, estamos en 2021. Que arregla el 21, el 22 claro, y el 23. Es una cosa increíble, ¿no? Muy llamativo, ¿no? Pero bueno, las ganas que tiene de tirar para adelante, ¿no? Y, en fin, como si, y luego el sablazo que nos van a dar a los autónomos va a ser brutal. Sí. O sea, la Mutua ya me envió un correo electrónico que me preocupó, pero hace unos meses anticipándome en qué se iba a convertir en mi cuota de autónomos, ¿no? Si seguían adelante los planes del gobierno. Mira los más de los años. Bueno, estoy en aproximadamente unos 300 euros al mes, es decir, 300 euros al mes, ganes o no ganes. Si eso es una cuota fija, ¿no?, que tienes que pagar, ¿no? Pues me puedo poner, no sé, alrededor de 360, 370 euros al mes, ¿no? Y 12% IRPF trimestral. Sí, y aparte de la subida del IRPF, es decir, y te ves el nivel que además se mide por el nivel de ingresos, ¿no? Es decir, al autónomo no es lo que factures, es lo que te cuesta tu actividad. O sea, si nos coges y dices, bueno, es que usted factura 35.000 euros al año, por tanto usted es rico, por tanto usted tiene que vivir al mes con 500 euros y paga el gasto corriente con lo que te quede, ¿no? Con lo cual al final le queda una sensación de que todos vamos a ser funcionarios, ¿no? Porque vamos a trabajar para el Estado, ¿no? Porque prácticamente todo lo que producimos, ¿no?, si esos planes se llevan a cabo, eso sí que nos mataría, es decir, eso sí que impediría la recuperación económica de aquellos sectores que la han soportado a duras penas, porque esto no ha sido fácil para nadie, ¿no?, pidiendo créditos ICO, tirando de ahorros y tirando de imaginación, ¿no? Y claro, cuando uno va a coger un poquito de aire, resulta que lo que se va a encontrar es un sablazo fiscal y a cambio recorte político cero. Sí, tenemos el gobierno más caro de la historia de la humanidad y además las comunidades autónomas siguen con su estructura gubernamental intacta, ¿no? Se han subido los sueldos, es decir, no ha habido ninguna repercusión de la crisis económica en ningún nivel, en ningún estrato del Estado, o sea, ni en los ayuntamientos. Entonces, claro, la fiesta la vamos a pagar ahora nosotros, los de siempre, o sea, y esa es otra de las grandes mentiras, ¿no? Esto lo van a pagar los ricos, ¿no? Van a ver que los impuestos vamos a subirlos a las clases más pudientes, a los que más tienen, a los poderosos, de arriba. Todo ese discurso se va a quedar en que es que lo que nos viene es que oye, que no se me va a quitar el miedo de la pandemia, que ahora voy a tener el miedo del sablazo fiscal que nos espera, ¿no? Espero que al final no se materialice y que eso sea también que esté dentro de la Agenda 2050, ¿no? O por lo menos la de 2030, ¿no? Déjenos un poquito de respirar, ¿no? Por favor. Don Juan Carlos. A ver, cuando tú haces un proyecto, lo digo porque yo lo he hecho, yo he algunos también. Se toman medidas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. El 2050 es muy largo, ¿vale? Pero no se pueden tomar medidas y tener la vista corta, hay que tener la vista a medio y a largo plazo. En el 2008, hablaba Iván de la crisis del 2008, que sobre todo fue la caída de la construcción, ¿no? Hubo una caída, y les enseño las gráficas si quieren. ¿Dónde ha llegado? Esta es la de la pandemia. ¿Dónde ha llegado España? ¿Vale? En el 2008, a todos los funcionarios nos rebajaron el sueldo, pero porque íbamos a... Un 5%. Sí, porque con eso íbamos a conseguir que España saliera hacia adelante. A mí me preguntaron, le dije, lo admito, que me lo bajen,
y si pueden ser más. ¿Por qué? Porque si esto significa el beneficio para el país, pues bueno, no significó eso, no significó nada. Y nos cayó a nosotros. Ahora nos va a caer a todos, no solamente a los autónomos, sino a todos. Canarias va a ser una de las comunidades autónomas donde más va a incrementar el PIB durante el 22, 23. Baleares, Canarias, o sea, todo lo que tiene relación con el turismo. Hay comunidades autónomas que lo van a pasar peor que nosotros. Que la situación en el 2023, 24, va a ser la misma situación de antes de la pandemia, probablemente. O sea, vamos a partir en el 2023, 24, de como estábamos en el 2019. Y ahí es de donde tenemos que partir. Como antes comentabais la ley de pandemia, que era la situación buena para tomar la actitud, yo creo que ahora mismo tenemos una situación, si nos va a venir en el 2022, que va a venir todo el dinero de Europa, de cambiar este país. O sea, porque tenemos, España es el país que más paro tiene de toda Europa. O sea, tenemos que tomar medidas para modernizar este país y hacer que esto empiece a caminar. Es que hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos ahora, cuando vuelva otra vez otra pandemia o lo que pase, otra crisis, volveremos a tener lo mismo. Yo siempre he dicho que, y lo decía no lo decía yo, que a veces las guerras y las malas circunstancias permiten al hombre mejorarse a sí mismo y mejorar la situación. Yo creo que ahora es la situación buena para que todos nos pongamos de acuerdo. Si tú con los ERTE, que la gente, las empresas y lo que han sufrido los autónomos, y es verdad, si tú les vas a apretar un poco el cuello, no vamos a crear empleo y va a haber empresas que se van a ir abajo y gente que va a decir, bueno, autónomo, pues si yo tengo la empresa pues la voy a dejar, pues no me es rentable. Yo creo que tienes una idea muy objetiva. Lo que dijiste antes, el 23 y el 24 estaremos... Sí, como estábamos en el 2019. Claro, cuando el Partido Popular empiece a gobernar el 23 y el 24 salta. Si te das cuenta, Pepe, si te das cuenta, mira, 2008, ¿quién era el presidente del gobierno? Zapatero. Luego empiezas a subir, el PP, ahora que tal, y ahora cuando empieza a subir, entrará el PP. O sea, el PP siempre coge la subida. No, eso es Y cuando el PSOE coge las malas rachas. Las coge, también, la del 2008 tampoco fue culpa del PSOE. Cuando está... ¿no? La caída de... A ver, hubo muchas cosas de anticiparse, es decir, estoy de acuerdo que la visión de la política tiene que ser a largo plazo, ¿no? La visión de lo perfecto. Zapatero no fue el que creó la inversión en el ladrillo. Bueno, pero tampoco la impidió. Tampoco la impidió. Es que lo que hizo fue Zapatero se construyeron 750.000. Lo que hizo fue agudizarla, y hacer aeropuertos sin aviones y deportivos sin deportistas. El señor Aznar fue el que invirtió en ladrillo. Bueno, y cuando se cae el ladrillo, pues se cayó todo. Se aprovechó. Bueno, vamos a ver. Todas las crisis tienen un periodo de duración y un periodo para después retomar niveles son cíclicas anteriores. Son ciclos. Claro. Y lo que es una cuestión que creo es bastante optimista, rozando lo imprudente, es decir, que de esta situación vamos a salir reforzado. Poco menos, reforzado, como dice, y en un año. Vamos a ver. Vamos a hablar de datos de Canarias. Nosotros hemos tenido, derivado de la pandemia, dos consecuencias inmediatas. La limitación de movilidad en todo el territorio, lo que a nosotros nos ha afectado de forma directa en nuestra economía. Claro, y segundo, el cero turístico derivado de eso. La llegada de turismo. Claro. Nosotros hemos decaído con ocasión de esta pandemia en un 23% en nuestros servicios. Para que nos hagamos una idea en qué se traduce eso, de forma inmediata, por ocasión de la pandemia. Antes de la pandemia estábamos situados, cerramos el 2019 con 207.000 parados en toda Canarias. Tenemos a día de hoy 283.000 con ocasión de la pandemia. O sea, eso es inmediato. Y el ERTE es una cosa y los desempleos de forma ya un 100%, aumentó un 100%. A los que ya estaban, se unen los de la pandemia y se van a unir desgraciadamente los ERTE que con ocasión de la pérdida de la actividad de las empresas se conviertan en ERE o en desempleo directo. O sea, eso van a ser dos de las consecuencias inmediatas. Aparte de eso, nosotros tenemos otro problema derivado aquí, y es que nuestros sectores socioeconómicos son los que son. Llevamos muchos años hablando de diversificar,
Han salido ahora muchas más alternativas para diversificar con ocasión de las condiciones que tiene Canarias, climatológicas principalmente. Pero seguimos hablando de que tenemos una dependencia enorme del sector servicios y casi todos prácticamente vinculados al turismo. De esto no se sale de la noche a la mañana. Que evidentemente cuando empieza a haber demanda de turismo, cuando empieza a haber ocupación, esto va a generar ingresos económicos. Eso es el principio de una recuperación, que vuelvan a haber ingresos. Pero en modo alguno puede considerarse que sea el principio de la recuperación en su plenitud, porque hay otra parte que parece ser la gran olvidada, que es la parte de las personas más vulnerables, los que han perdido el empleo, los que antes de esta pandemia estaban en vulnerabilidad social o en exclusión social y que con ocasión de esta pandemia no solamente han empeorado su situación, sino que ya prácticamente la han determinado como cronificada. Esto es una cuestión que hay que analizar más en profundidad, porque tenemos un grave problema de pobreza en Canarias, que rozaba ya los datos de pobreza infantil, inclusive en límites mucho más altos que en otras comunidades del conjunto del territorio. No vamos a salir de esto de la noche a la mañana. Evidentemente que haya demanda turística, que vuelva a haber actividad, genera ingresos, pero de esto tenemos que ser conscientes que va a tener que hacerse un esfuerzo conjunto en el que las instituciones van a jugar un papel determinante para que podamos salir de toda esta historia. Vamos a recibir fondos europeos, vamos a recibir fondos de un montón de sitios. Lo importante no es que se reciba, sino que se ejecuten. Que se ejecuten. De nada nos sirve recibir 1.000, 2.000, 3.000 millones, vengan de donde vengan, si no tenemos capacidad de ejecución. Y para eso es imprescindible una administración eficaz, una administración rigurosa, porque si no, no vamos a ser capaces de gestionar los euros que nos vienen. Y ahora se hace más necesario que nunca. Por supuesto, la política tiene que estar más que nunca al servicio de la cuestión pública, de la cuestión sociosanitaria y de la cuestión social, eminentemente las políticas sociales, y reforzar, por supuesto, la política sanitaria, porque esto es una epidemia. Estamos hablando de una epidemia. La crisis del 2008 fue una crisis sectorizada de la construcción y del negocio inmobiliario, por así decirlo, pero no una cuestión general. Esto es una cuestión de todas las esferas, porque a todos nos atañe la salud. Y tenemos que empezar a determinar medidas concretas para empezar esa recuperación conjuntamente con la llegada de ingresos, que sin duda es un gran aliciente. Pero tenemos que seguir articulando medidas. Y por supuesto, ya no podemos postergar más el tema de avanzar hacia otros sectores socioeconómicos que puedan ser aprovechados aquí en Canarias y que además puedan ser, más que convertirnos en importador de servicios y de conocimientos, exportadores de servicios y conocimientos. Esto es una cuestión que es sencillamente ponerse a trabajar de forma incansable en esto, y es ponerse a trabajar sin alargar más esta historia en el tiempo. Tenemos una asignatura pendiente que ya tenemos hora de recuperarla, y tenemos la necesidad más que nunca ahora de estar al lado de las empresas y al lado de los trabajadores, pero también al lado de todas las personas que lo están pasando mal. Tú has dicho algo que yo siempre lo he defendido aquí, y te voy a poner un ejemplo clarísimo. De nada sirve que venga mucho dinero, o que en los próximos años, ya digo, este año vienen 14.000 millones, de momento no sé, si no se sabe gestionar ese dinero. Y tenemos la prueba en el Cabildo de Gran Canaria. Tiene un presupuesto de 800 millones de euros y 500 millones para subvenciones. Eso es gestionar. Es que claro, ahí es donde está lo que dice José Luis. Si tienes dinero y no sabes gestionarlo, pues ¿para qué vale? No sabes gestionarlo en algo que repercuta en la economía, que repercuta en los puestos de trabajo, que repercuta en el bien de todos, ¿no? Porque si no, le dedicas el dinero a hacer una estatua por aquí, que también a dar una subvención a aquel, porque tiene una asociación, porque tiene una fundación, porque tiene eso, no repercute en puestos de trabajo. Y ahí es donde hace falta ahora que se sepa gestionar la parte económica. Eso es fundamental. Si no hay buenos gestores, pues tardaremos mucho más tiempo. Es importante gestionar y lo hagan bien. Estamos dando por hecho que lo van a hacer mal ya. No, estamos viendo lo que hemos visto de aquí para atrás. No, te estoy diciendo que el dinero que va a venir estamos dando por hecho que lo van a hacer mal. Bueno, estamos viendo lo que hemos visto de aquí para atrás. Y hay algo. Pues si no nos ha llegado el dinero, Pepe. No, que lo llevan 14.000 millones, no los 140.000 millones que cada momento dice Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez lleva un decreto al Parlamento
La que llegada de recursos del fondo... esconde el informe del Consejo de Estado porque le llama un racapolvo. La llegada de recursos del fondo Next Generación Unión Europea es 2022. Sí, este año llegan 14.000 millones. Sí, no, pero es 2022, no es 2021. Pero si ese dinero ya lo debemos. Yo lo que lo comentaba antes. 55.000 millones yo tengo de datos del BBVA, del FMI, del FUNCA, de un montón de estudios económicos. Es que tenemos 5 la millones de tasa de parados. paro en el año 2022 igual que el 2019. 5 millones de parados que hay que pagarle todos los meses entre de- los parados esto que es están del en el paro y BBVA, los del ERTE. 2022. Esto es del ¿De dónde FMI, sacamos el dinero? 2022. Igual que el 2019. Vamos a volver al sitio malo donde estábamos, que era el 2019. Porque España nunca ha tenido una tasa de desempleo buena. Hay comunidades autónomas que barajan en torno a 7 o un 8% de paro. A 7% del País Vasco. 7 y 8% de paro. Nosotros estamos en un 20 y largo por ciento Pero claro, en Canarias. no podemos Nosotros comparar. somos los mejores con Andalucía y Extremadura. El Estamos foro en la vasco Champions, ¿no? Como decía uno. no se puede comparar el foro vasco con este. El foro vasco, pues, Sí, no- pero lo no. que decía José Luis, no podemos vivir solo del turismo. Tenemos que aprovechar esto, como yo decía antes, a que tenemos que dedicarnos a otras cosas, a no vivir solo del sector servicio, sino a mejorar nuestra industria. Claro. Qué casualidad que el sector primario, justo cuando el resto de los sectores han decaído, el sector primario ha ido Pero José Luis. en progresión, creciendo en ingresos durante toda la pandemia. La Pero construcción José Luis, ahora es Iván, que nada. el Tenemos sector territorio. primario vive indirectamente el turismo también. Porque el que planta las lechugas, las coles, los tomates, No, y los por- pimientos, Aquí hay- eso va para los es hoteles. raro, es raro la prestación de algún servicio que de Claro. una forma u otra no termine en el turista. En un 80% Es muy de nuestra economía está vinculada al Y yo me turismo, refería diga lo que a que diga. haya una redistribución por parte del gobierno central de cara a las comunidades también en consideración con Claro. las Las consecuencias especificidades de cada- claro, claro, claro. Primero con las singularidades que por ejemplo tenemos nosotros en Canarias, que Claro. no las tiene ninguna otra comunidad Claro. salvo Baleares, pues son islas. Nosotros tenemos una singularidad. Estamos lejos, no. Lo siguiente. Pero sin Pero embargo- para algunas cosas estamos muy cerca, pero para otras parece que o estamos muy lejos o no existimos. Pero sin O no embargo, existimos. Baleares tiene industria también, ¿eh? Tiene alguna Exacto. industria. Es más Claro. que nada textil, pero tiene industria. Bueno, no se puede vivir solo del turismo y tampoco se puede vivir solo de los discursos. Es decir, porque parece que en algún momento dado los políticos nos quieren alimentar con discursos, ¿no? Tenemos un presidente del Cabildo que, ¿no? que lleva años haciendo discursos, ¿no? Y la isla sigue igual, ¿no? Y lo que tienen los discursos es que uno coge el periódico, los trocea, los come y tal, y son poco nutritivos, no da de comer, tampoco genera empleo. Y yo diría que no genera ni ilusión, ¿no? Porque al final, pues es lo que dice Pepe, ¿no? O sea, una buena parte del presupuesto del Cabildo se va en ayudas, en subvenciones a organizaciones, algunas de ellas, por lo menos, es dudoso que generen empleo. Es dudoso que generen empleo, ¿no? Y son más, en fin, de No, estar son cerca. dudosas, y son dudosas para dónde van. Están cerca, exactamente. Es simplemente estar cerca del emisor del discurso, ¿no? Y Canarias, claro que exporta talento, ¿no? De hecho, ese es uno de los dramas que tiene Canarias, ¿no? José Luis, o sea, que exportamos lo mejor que tenemos, los jóvenes y los mejor formados que no encuentran encaje en un mercado laboral cada vez más exigente. Y la verdad es que con poca rotación y con poca creación de empresas. Se tienen que a eso me porque refiero. aquí decía, no hay ni las infraestructuras ni las inversiones. claro. No, Lo decía- para que puedan desarrollar su Lo decía negocio. irónicamente, quiero decir, pero al no final solo lo en exportamos porque Canarias. aquí no encuentran encaje. Es una exportación encubierta. Y al hay final lo hace que, fuera. y hay que ver, o sea, lo que cuesta formar a alguien. Pero- porque pero la no universidad solo en- pública. Pero no es Canarias solo, es todo el país. Sí, pero especialmente en Canarias. No, es todo el país. especialmente en O sea, Canarias. yo tengo siempre- compañeros, bueno, dentro de mi familia que se han tenido que ir fuera a otros países. yo Pero siempre usted digo, imagínese un ingeniero de caminos y puertos que hace aquí en Canarias. pues sí, pues hay muchísimo trabajo para ellos, ¿no? Mira, es un territorio como Canarias que tiene mucho trabajo en eso, precisamente. Pero mira, siempre te digo el mismo ejemplo, ¿no? Vayan un día al aeropuerto, la llegada de un vuelo de TUI, ¿no? O de cualquier tour operador de estos grandes, ¿no? Y vean quién los recibe, ¿no? 15, 20, un grupo de jóvenes que no superan ni los 20 años en muchas ocasiones, que vienen de Suecia, Finlandia, Dinamarca, de países del norte de Europa, a pasar aquí las vacaciones, a buscar un trabajo de animador. ¿Y por qué? Porque hablan idiomas, ¿no? Porque hablan 2, 3 idiomas, ¿no? ¿Y por qué no hay ningún canario? O sea, de cada 20 chicos de otro país, igual ves a un canario o a veces 2 y resulta que al final es el chofer de la guagua, ¿no? Es decir, ni siquiera tenemos la posibilidad de subir en el escalafón y llegar a trabajos más cualificados
Porque no tenemos la formación y la preparación, ¿no? A nivel Formación general en para idiomas, hacerlo. formación en Porque el empresario, ojalá, o sea, le gustaría contratar a todo el mundo canario, pero es que si no tienes 2 o 3 idiomas en el mercado turístico, obviamente, ¿no? Pues en fin, vas a obtener un trabajo poco cualificado o vas a ir a la construcción. Así que al final también es un trabajo que se va especializando cada día más y no todo el mundo encuentra ahí un encaje, con lo cual el que vale y que no encuentra aquí trabajo, pues directamente pone las miras fuera de aquí, que además está mejor pagado, paga menos impuestos en muchas ocasiones en otros países y les da la cuenta. Y eso es un drama porque cuesta muchísimo formar a la gente. ¿Ustedes saben cuánto cuesta? La universidad no se paga con solo la matrícula. 6 años de estudiar medicina, 5 años de formación para un especialista, para que luego se vaya a Inglaterra, que son listos. Claro. Que no lo forman, no se gastan un dinero y luego dice, bueno, me traigo los buenos aquí. Los sanitarios. Y les pagan muy bien. En Portugal, en Inglaterra. En Portugal, en Francia. Claro, y aquí luego resulta que tenemos falta de sanitarios y vienen de Sudamérica. Yo en mi familia tengo gente formada en ingeniería, que ha costado dinero formarla, y están trabajando en países europeos, en Francia, mi sobrina. Pero bueno, y luego, claro, lo que pagan no tiene nada que ver con lo que se paga. Claro, y el nivel de vida tampoco, ¿no? Y luego, ¿por qué no se fían de nosotros? Bueno, pues en fin, también las instituciones han fallado en esto, ¿no? En la ayuda social, en la prestación rápida de las ayudas que eran necesarias, en la burocracia, en la parte administrativa, no hemos sido ágiles en eso, ¿no? Y hay mucha gente que lo ha pasado muy mal. Hay personas en este municipio, en todos los municipios prácticamente de Gran Canaria, que siendo usuarios de viviendas sociales, las han desahuciado, ¿no? Cosa que nos habían prometido que nunca más desahucios y tal, pues ha habido desahucios de viviendas sociales. Yo soy de los que opinan que la mejor, ¿no? Hasta eso, ¿no? La mejor política social es darle trabajo a la gente. Obviamente. Eso es lo que yo opino. Totalmente. Eso es lo que yo opino. Totalmente. Evidentemente hay que ponerse a trabajar porque queda mucho, ¿no? Y espero que la gente joven de los partidos políticos tenga encaje y le haga ver a los mayores que hay que cambiar en fin, hay que cambiar el chip, ¿no? En fin, estamos todos orgullosos de ser canarios. Mira, José Luis. Es decir, avancemos en ese discurso. Cuando miras para José Luis, te buscan. Yo lo veo ahí en el ayuntamiento. De los jóvenes, digo yo, ¿no? Los jóvenes. Hombre, lo que está claro es una cosa. Esa es una asignatura pendiente, es inaplazable ya, ¿vale? Pero eso no significa abandonar los sectores que tenemos. Evidentemente. No, dicho eso, no quiero decir que lo haya dicho, nadie aquí lo ha dicho, pero sí lo han insinuado, yo lo escuché en un montón de ocasiones. Bueno. Hombre, ¿pero van a abandonar? No, vamos a ver, aquí no se trata de abandonar nada. Garzón, aquí lo que se trata es de... llegó a decir que el sector turístico es un sector no digo poco productivo, sino con escaso valor añadido. ¿Quién? Con escaso valor el ministro Garzón, el ministro de Consumo. Eso demuestra que tiene muy poco conocimiento sobre cómo funcionamos aquí y de lo importante que es para nosotros el turismo. Y además, ya no solamente el turismo que tenemos o que mucha gente tiene en mente, que es venir aquí, ir al sur y ir a la playa. Aquí hay turismo que va al campo, hay turismo de deporte, hay turismo el convencional que ha habido siempre. Aquí se ha diversificado mucho el turismo en el sentido de venir a disfrutar de otra forma diferente en nuestra isla, en nuestro entorno. Eso es trabajado por la hostelería, ¿eh? Eso es trabajo. Eso no pero sigue faltando cuidar más nuestro entorno, cuidar el territorio, no permitir ciertas cosas para no tener pérdida de ese detrimento, de ese encanto que precisamente vienen buscando aquellas personas que a lo mejor en ocasiones anteriores han venido y han disfrutado de nuestras playas y ahora quieren disfrutar de nuestros campos. Y tenemos que en ese aspecto seguir trabajando y seguir mejorando. José Luis, la primera comunidad autónoma en recibir turistas es Cataluña. Dice de España, en número, la ciudad más Barcelona, sí, Madrid y Canarias. Estamos hablando, antes decía Pepe, ¿no? Por ejemplo, Francia, que está muy industrializada. La ciudad del mundo que más turistas recibe es París. Bueno, y el país del mundo que más recibe. Y tú dices, bueno, pero esos países reciben turistas, pero hacen otras cosas. Claro. Cataluña, Francia, hacen otras cosas, viven de otras cosas, no solamente el turismo. Por eso mismo decía yo. No tenemos que abandonar el turismo, eso es evidente. Como se suele decir popularmente, no se pueden poner todos los huevos en base. No. Hay que buscar alternativas. Aquí hay otra cuestión también. Nosotros recibimos fondos, ahora mismo tenemos tenemos dos formas de recibir financiación, una que ha sido con ocasión de la pandemia y otra que ya teníamos anteriormente. Hablábamos la que teníamos fondos de desarrollo regional, FEDER, fondos FEDER, y también los FSU, fondos FC, Fondo Social Europeo. Ahora se une el REACTU, Reactivación de Unión Europea. Ahí vamos a tener 1.444 millones para Canarias, a recibir los próximos 3 años. Ya tenemos prácticamente asignadas unas partes, o una parte que fue
la que se imputó a pymes y autónomos con intención de cargarse a la parte proporcional que venga de ese fondo. Estamos hablando en torno a 66 millones de euros que ya se han invertido en este tiempo y se van a intentar cargar con cargo a esos fondos. Sigue siendo insuficiente. Hay que seguir trabajando en el resto de inversiones, ya no solamente de todo lo público, sino procurar la inversión privada que mejore nuestro entorno, que además de eso procure empleo. Y la otra cuestión muy importante, hablábamos de seguir trabajando en el futuro, pero de no olvidar lo que hasta el día de hoy han sido sectores socioeconómicos determinantes para el funcionamiento de la comunidad y para el devenir de la gente. No solo el de servicios, el sector primario. Nosotros tenemos dos retos con el sector primario, que no es solamente volver a ponerlo en marcha para tener un sector que pueda ser productivo en ese sentido, sino para evitar el progresivo deterioro del territorio y la desertificación de por eso decía yo, perdona José Luis, por eso decía yo que el Cabildo es quien tiene que apadrinar todo el sector primario en Gran Canaria. No se ha hecho una carreteras, canalizaciones de agua, no se ha ayudado a la gente del campo. Y es el Cabildo. Estamos de acuerdo que el reto, Canarias tiene tantos problemas como retos. Pero es bueno que si tenemos problemas, tengamos también retos. Quiere decir que tendremos alternativas para poner soluciones sobre la mesa. Y soluciones prácticas. No, como decía Iván, que solo se quede en meros discursos. Yo creo que tenemos 10 años, 10, 12 años por delante que van a ser claves para un montón de cuestiones que después sean más duraderas en el tiempo. Una va a ser el tema de la implementación de recursos hídricos. Nosotros tenemos que promocionar nuestra isla, por una parte, para lo que ya tenemos, pero también tenemos que hacerla cada vez más sostenible, y recuperar el territorio es una asignatura también inaplazable. Estamos trabajando. Lo más reciente, que ha sido criticado por unas partes, pero también bien recibido por otras, es el proyecto Chira-Soria. Sobre todo los que percibieron los 4.600, los 4.600.000 euros. Vamos a ver. De ese proyecto con el cual tiene una empresa que es la que va a gestionar para que la información que llegue a los ciudadanos sea la información marketing y acallar a los críticos o los que no. Vamos a ver. Si hay algo que está claro es que todas las medidas que implementen los gobiernos, ya sea de un color o de otro, siempre va a tener un discurso paralelo en contra. Eso ya es una cuestión asumible. Aquí lo que hay que analizar es el fondo del proyecto y qué es lo que representa en sí mismo. Nosotros tenemos que poner agua en la parte alta de la isla y tenemos que buscar la manera de distribuirla en embalses y en depósitos para poder abastecer durante los tiempos en los que no hay lluvia. Eso llevamos, las infraestructuras hídricas que hay en la isla o para almacenamiento de agua son las que son desde hace 50 años. O 100 años. Es que no puede ser. Si dijera que aquí lloviera todos los meses, no tendríamos necesidad ni de embalse, porque se convertiría en un problema en la acumulación de agua. Pero es todo lo contrario. Cada vez llueve menos. Y aunque parezca que no, el no tener vegetación llama menos a la lluvia. Se desertifica con mayor rapidez nuestro territorio. Nosotros tenemos no solamente ese reto, sino el de desalar agua. El agua de lluvia tiene unas condiciones que no la tiene el agua desalada, son condiciones mucho mejores y no puede ser que el agua de lluvia sea para todas las cosas. Hay muchas cuestiones que se pueden resolver con agua desalada. La ayuda a la desalación, esa ya se empezó a implementar, inclusive con otras ayudas conseguidas en el mandato del Partido Popular, como fueron las subvenciones o las ayudas al agua de riego agrícola. Todo este tipo de cosas son necesarias. Primero, para evitar que se siga deteriorando nuestro entorno, para que la gente tenga como sostener su trocito de tierra en el campo y que además no le cueste una fortuna. Y segundo, para intentar cada vez más consolidar una agricultura, pero no una agricultura al uso, una agricultura moderna, tecnificada, como la que puede haber en países como Israel. Una agricultura que sea capaz no solamente de ser más eficiente y sostenible, sino de generar ese valor añadido que la agricultura ha ido perdiendo en estos últimos años. El PIB de Canarias antes del turismo era del sector primario. Eminentemente. Apareció el turismo y se fue el sector primario al garete. ¿Y qué ha hecho las instituciones en promocionar y apoyar el sector primario? La Feria de la Naranja. No hemos quedado en eso. En un señor que tenía una ganadería en San Mateo y tenga que poner su producción de queso en una nave industrial en el Coro.
en que un señor que tenga que cerrar la industria porque son más los problemas que le ponen, que no llevan a cabo. No ha habido una política para apoyar a los sectores primarios. Se han llenado la boca todos los partidos en campaña electoral. Y lo del tema de Tira Soria, a mí me preocupa de que un gobierno gaste 4,6 millones de euros solo para proyectar un proyecto y decir lo bueno que es, lo bien que se hace y intentar aplacar, y eso está en el contrato, aplacar o disminuir las voces contradictorias. Oye, mire, eso solo se utiliza en Venezuela y en Rusia. Yo la verdad que no me atrevo a valorar la positividad o la negatividad de ese proyecto porque no soy técnico en la materia y tampoco me han explicado bien lo que puede producir, lo que puede consumir, lo que nos puede costar, porque lo que sí sabemos es que el agua desalada es prácticamente imposible que se pueda utilizar en la agricultura porque sería muy costoso la producción, pero si eso es un agua desalada que sale bastante barata, que sale muy bien, lógicamente en el mejor sitio que puede estar es en los picos de la cumbre, que se puede llegar. Otra cuestión es que luego ya se duerman ahí y esté pasando lo que pasa ahora, que no hay, ya digo, no, yo creo que por parte del Cabildo no se han hecho ni siquiera carreteras de acceso a muchos sitios que son necesarias, canalizaciones de agua, ayudas. Yo no he visto que hayan salido ayudas para hacer regadíos en los campos, que el Cabildo que de antes me acuerdo yo que todo eso lo hacía, ¿no? Me han dicho personas que han ido al Roque Nublo que los coches ya llegan prácticamente al Roque Nublo, que aquello no está atendido. Me han dicho que el riesgo caído, pues no hay aún un organismo que lo gestione y que esté al tanto de aquello, que están prácticamente, que vamos a lo mejor a correr el peligro de que la UNESCO vuelva otra vez y no. O sea que yo la verdad es que al menos con eso de Tira Soria no me atrevo a valorar. Podríamos hablar pero lo traeremos a otro debate y podemos hablar del apoyo que tiene el sector primario y las ayudas que le llegan por parte de las instituciones para crear empleo iguales. Nada, ninguno, van a ser cero. Porque es real. Pero hay otro de los problemas, que es la crisis, empezaba en Canarias, la crisis migratoria, con la llegada de cayucos y pateras, donde hemos visto que el señor Sánchez sí pudo venir de vacaciones a Lanzarote, pero no llegó al puerto de Arguineguín. La pelea y las contradicciones entre los ministros, entre ellos el ministro de Migración, que tenía que esperar que la gente estuviera un poco holgada para poder venir a Canarias. El señor Marlaska se lo pensó 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces para después meter la pata, pero bien llegó cuando ya estaba muy evolucionado y ya había muchas denuncias. Y ahora hemos visto otra crisis, que no es la crisis migratoria, sino podemos llamar invasión inmigratoria, que es la que está sucediendo en Ceuta. Eso sí, 24 horas ya estaba el presidente del gobierno y el señor Marlaska en Ceuta. Parece ser que el territorio canario no entra en el círculo de la defensa. Sí, la verdad, porque aquí incluso habían unos 20.000 entre Tenerife y aquí, no juntos, no llegaron todos, pero llegaron en pocos meses más de 20.000 personas. Y yo, en ese aspecto, nosotros somos gente solidaria, somos gente buena, somos gente que atendemos, pero tampoco podemos ser gente tonta, que aquí, no, hombre, tampoco es así. Que los carguemos con todo el peso de lo que conlleva tener aquí a tantas miles de personas, porque oiga, que la misma sanidad es para todos los canarios y para todas las miles de personas que vienen, pues no, pues me parece, oye, que haya algunas contraprestaciones para que eso sea, y es como dice, claro, lo que pasa es que lo de la invasión es el chantaje, porque esto sí es verdad que es un chantaje, no sé si a lo mejor sería más o menos lo mismo cuando venían aquí en Cayuco, y como ahora con el tiempo como está no pueden venir en Cayuco. A lo mejor el viento nos ha salvado en ese sentido, ¿no? Y ha salvado a mucha gente que no muera en el mar con el tiempo que hay, con el viento que hace. Pues ahora mismo en Cayuco es un peligro terrible, y dice, bueno, pues los vamos a desviar ahora porque eso obviamente es un chantaje de Marruecos. Es un chantaje clarísimo. Además, es que la ministra prácticamente lo dijo, ¿no? La ministra de Asuntos Exteriores de Marruecos, que España tenía, y posiblemente a lo mejor lo han hecho bien en no expulsarla, ¿no? Porque lo que tenía es que expulsarla, por lo que dijo, ¿no?
Pero bueno, yo creo que no nos interesa tampoco tener problemas con nuestros vecinos, y la verdad es que esto lo venimos acarreándolo de hace bastante tiempo, ¿no? El presidente del gobierno, que dicen que tampoco tiene mayor importancia, siempre los presidentes del gobierno cuando salen elegidos primero van a Marruecos, a Portugal y a Francia, que son tus vecinos, ¿no? El presidente don Pedro Sánchez no ha querido ir a Marruecos, no ha ido a Marruecos, no ha querido, bueno, y parece que están un poco molestos por ese acto, y después porque lo de esta persona del Frente Polisario, que Alemania se lo quitó de arriba, Alemania lo envió para acá. España, lógicamente, España si está enfermo tiene, oye, ya puede ser quien sea, si lo hace hasta con un asesino de Tarra, ¿por qué no lo va a hacer también con otra persona, que es una persona, y hay que... Lo hacen con los marroquíes que vienen aquí. Claro, lo hacen con todos los marroquíes que vienen aquí, porque no lo va a hacer con ese señor. No, pero la pregunta que yo me estaba haciendo claro. esto ayer y antes de ayer, esa persona es saharaui. Yo no sé si tiene nacionalidad española. No, que va, no tiene nacionalidad española. Es Sahara, lo pueden automáticamente. Hasta ahora que yo recuerde, el Sáhara es un territorio español. Según la ONU, ¿no? Según la ONU sí. La resolución de la ONU. Según la ONU sí. El Tratado de Madrid, que se firmó en el año 75, no está validado por la ONU. Pero es que la sigue ONU siendo un territorio protegido por España. En el año 79 hay una resolución de la ONU que le da el derecho a los saharauis a autodeterminación, pero protegidos por España. Marruecos no aparece por ningún sitio. O sea, el Tratado de Madrid, España lo hizo fatal, dándoselo a Mauritania y a Marruecos. No está reconocido por la ONU, es ilegal. Con lo cual nosotros todavía tenemos el protectorado. Con lo cual yo no sé si todos los saharauis actualmente es que Marruecos deben tener nacionalidad española. Marruecos quiso hacer lo mismo con Argelia antes de independizarse de Francia. Marruecos quiso hacer lo mismo con Mauritania antes de... Y Francia se quitó el problema. Marruecos no entiende nada. Marruecos entiende lo que ellos quieren entender. Sí, claro. Y punto. Y ya está. Y les da igual el derecho internacional, y se basan sobre todo en el apoyo que tienen en Estados Unidos. Claro. Si no tuvieran el apoyo de Estados Unidos, no pintaban nada. Sí, no tiene, porque Francia sí les ha apoyado, pero Francia tampoco se va a mojar. El apoyo mucho. que tiene Marruecos es de Estados Unidos, y el apoyo que tuvo con la invasión de la Marcha Verde del Sáhara en el año 75 está propiciado también. Nos quedan 5 minutos, quiero oír también la opinión de Iván y de José Luis. Bueno, sobre Marruecos, la verdad es que la comparación con Canarias no se resiste. Aquí ha sido una situación prolongada durante meses, en fin. Faltan las palabras para describir lo que hemos pasado aquí, ¿no? Y aún dando un trato humanitario, que es lo primero que se tenía que dar, ¿no? Yo creo que la sociedad canaria ha respondido, e incluso las instituciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro, no me gusta que el presidente del gobierno, estando o no de acuerdo con él, se le reciba en una comunidad autónoma, en una ciudad, de la forma que se le recibió en Ceuta. Es decir, al fin y al cabo es una autoridad, uno puede estar en contra, o sea, no puede estar nada a favor de él y tal, pero en fin, tirarse encima de los coches y tal, uno puede protestar, eso, lógicamente. A mí eso tampoco me parece lógico. Puede protestar, además está en su derecho. Pero yo creo que se excede la gente en eso, porque además eso beneficia al espectador, a las personas marroquíes, ¿no? Eso victimiza todavía más a quien es responsable de esto, porque esto es una agresión. Es decir, al final es una agresión a la soberanía y al territorio de otro país que la haces y no tienes ningún escrúpulo en hacerla con niños, ¿no? O sea, recoges a los niños en otras ciudades, los montas en guaguas, los llevas a la costa, les dices que se pueden tirar nadando, que cuando lleguen van a llegar a España y luego van a llegar a Europa, ¿no? Eso es lo que les cuentan y eso es lo que hacen. Entonces, es una agresión a la soberanía nacional, ¿no? Y en eso tiene que haber una respuesta, lógicamente. Falta diplomacia, falta geopolítica, falta de todo, falta la ministra de Asuntos Exteriores, falta el Ministerio del Interior. Esto ha sido un naufragio, y empieza por un gesto tan sencillo como que el primer país que visita a un presidente del gobierno tras ser investido siempre ha sido tradicionalmente Marruecos. Y esa política de gestos, Marruecos le da importancia, como le da importancia lo de atender al Sahara, porque siempre está buscando excusas para explicar lo que hace, ¿no? De cara a su población, ¿no? La excusa de este hombre saharaui es una excusa. Sí, obviamente. Todo lo que han puesto aquí con los cayugos, pero fija bien, Marruecos fija bien sus objetivos y no tiene ningún escrúpulo en utilizar lo que sea para conseguirlo, y realmente nos tiene tomada la medida, y los consigue, porque, en fin, no hemos metido dinero ahí ni nada. Bueno, Declaración Universal de los Derechos Humanos y Principios Básicos de la Justicia Social
es lo que hay que anteponer antes de empezar a hablar de este problema. Y de eso el pueblo canario no solamente ha dado buena muestra de una capacidad enorme de resiliencia, sino de empatía social, toda aquella que no han tenido las instituciones con la situación que hemos vivido en Canarias, sobre todo en los últimos años. De 2019 hasta el día de hoy han llegado a nuestras costas, a nuestras islas, más de 30.000 personas, las que han tenido la suerte de llegar. Muchas se han quedado en el camino, mujeres y niños también. Esto implica una cuestión muy sencilla, y es que cada organismo, cada institución asuma que no haga otra cosa sino asumir las competencias que tiene sobre un problema determinado. Nosotros tenemos dos cuestiones sobre la mesa. Primero, que somos un territorio limitado, y segundo, que con ocasión de ser un territorio limitado, también tenemos nuestras propias dificultades para atender nuestras cosas, sin entrar dentro, por ejemplo, de este caso, de la ocupación, no ocupación de que ocupen nuestro territorio, sino de la ocupación con ocasión de recibir a todas estas personas, el problema que tenemos con las personas sin hogar que residen en Canarias. No vamos a entrar hoy en el tema de la sin hogar, pues estamos hablando de la migración. Aquí hay una cuestión muy sencilla. Esto se resuelve agilizando las derivaciones. Aquí hay mucha gente de la que viene que no es para quedarse aquí. Esta es la puerta de entrada para otros países como es Alemania, Reino Unido, Francia, incluso Estados Unidos. Esta es la puerta de entrada más cerca que tiene. Incluso hay quien tiene familiares en otro sitio y lo único que quiere, derívenme a donde está mi familiar, derívenme a este sitio donde tengo mis conocidos. Había incluso uno, bueno, entre tantos ahora, pero uno que salió precisamente hoy en la televisión diciendo, mire, usted le dieron a elegir o Tenerife o la calle. Y dice, mire, yo no me quedo en Tenerife porque no tengo conocidos, prefiero quedarme aquí en Gran Canaria en la calle. Entonces, esto es una cuestión que primero hay que resolver de una forma muy sencilla, que es que cada institución asuma las competencias que tiene en materia de migración. Por otra parte, nosotros tenemos otra cuestión aquí que no podemos obviar, y es que nuestros recursos, tanto legislativos como prácticos en la aplicación de esas políticas para las personas, son bastante limitados, y tenemos un problema sencillamente con las viviendas que tenemos. Nosotros tenemos un parque de viviendas deficitario de más de 20.000 viviendas. Tenemos más de 40.000 familias demandantes activas de viviendas canarias. Y es una cuestión que no podemos obviar, que es el discurso este, que por otra parte, un discurso que se ha intentado meter en la calle, poniendo a la gente, al pueblo canario y a un montón de gente, sobre todo al pueblo canario, en contra de los inmigrantes, cuando realmente el problema es otro. Y estas cosas hay que puntualizarlas como tienen que puntualizarse. Don José Suárez, don Iván, don Juan Carlos, don José Luis, gracias a los cuatro por estar compartiendo este tiempo. Tendremos que retomar nuevamente esta mesa de debate y se nos quedan dos temas en la mesa, por lo cual retomaremos nuevamente este debate con estos temas. Gracias a los cuatro por estar con nosotros. Y a ustedes también 1.000.000 de gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de Canal 4 TV, este tiempo de Más que Política, el debate político. Ahora les damos con la programación de esta casa.